Génesis capítulo 49. Es un capítulo muy interesante porque relata la bendición de Jacob a sus 12 hijos. Jacob está a punto de morir y al final del capítulo precisamente relata la muerte de Jacob, pero antes de morir, él le da una bendición a cada uno de sus hijos, a sus 12 hijos. Es interesante que empieza el capítulo diciendo esto: acercaos, lo voy a leer, y os declararé lo que ha de aconteceros en los días venideros. Es decir, les profetiza, es la bendición profética, es una bendición hacia el futuro, y es muy específica. Eso es lo interesante de este capítulo, que Dios usa a Jacob para decirles el futuro, decirles lo que va a suceder, el plan de Dios sobre de ellos. No, esto no es adivinación, esto no es como que nos enseña a que así hay que hablarle a los hijos. No. Es simplemente, es una reafirmación de cómo Dios está llevando su plan en medio del pueblo de Israel. Va naciendo la nación por la cual vendrá el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante esta historia, porque Dios fue preparando todo para que nuestro Señor Jesús viniera. Ahora, un dato interesante es que Jacob no los llama de acuerdo a cómo fueron naciendo. Más bien su enfoque fue primero a los que nacieron de Lea, después a los que nacieron de la sierva de Lea y de la sierva de Raquel, y finalmente bendice a los hijos de Raquel. Voy a comentar cosas así muy sencillas, rápidas, de cada uno de sus hijos o de la mayoría de sus hijos, para que podamos ver cómo esas profecías pues tuvieron su cumplimiento, algunas, y otras están por cumplirse. Por ejemplo, Rubén, empecemos con Rubén. Él le dice: tú eres mi primogénito, eres impetuoso como las aguas, y le dice: ya no serás el primero. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste al subir a mi lecho. Rubén pierde la primogenitura completamente por el pecado que él comete. Fíjense que los pecados, aunque Dios los perdona, aunque si hay arrepentimiento, la gracia del Señor nos cubre y nos perdona, pero tienen consecuencias. Los pecados nos van a perseguir en ese sentido, en sus consecuencias, y nos van a alcanzar. Por eso debemos pensar muy bien antes de pecar o de no honrar al Señor. Así que Rubén pierde la primogenitura, y enseguida menciona a Simeón y Leví, y les dice también que ellos serán esparcidos, y les habla pues un poco fuerte también, porque dice que fueron instrumentos de crueldad. Cuando se acuerdan, cuando mataron a aquel pueblo, cuando violaron a su hermana Dina, nuevamente los pecados del pasado vuelven a aparecer allí. Y repito, aunque a veces son perdonados, sí es cierto, pero también pueden ocasionar consecuencias que en el futuro debemos enfrentar. Judá ahora, Jacob lo pone como primogénito y le dice: te alabarán tus hermanos. Acordémonos de esto: de Judá viene el Señor Jesús, de esa tribu viene. De hecho, ahí se le menciona ya como león, y acuérdense que el Señor es conocido como el león de la tribu de Judá. Así que todo lo que está hablando de Judá, Jacob, él está viendo a su hijo Judá, pero en el plan de Dios, realmente a quien le está hablando es a Jesús nuestro Señor, de toda esa bendición que él está prometiendo allí. Después se menciona a Zabulón. Se le menciona que habitará en puertos de mar, y así fue. La tierra de Zabulón o la tribu de Zabulón se veía el mar tanto del este como del oeste. Isaacar lo menciona como una gran tribu, y así fue. Tercero en tamaño, de acuerdo a las cifras del censo en el libro de Números, capítulo 26. También Dan, dice: Dan juzgará a su pueblo, y la tribu de Dan proporcionó a uno de los mejores jueces, que fue Sansón. No sé si van viendo la relación de la bendición de Jacob y con las cosas que se fueron cumpliendo. Gad, la tribu de Gad suministró soldados excelentes, y ahí también Jacob le profetiza que vendrá un ejército
a Gad. De ahí el rey David sacó soldados excelentes. Neftalí, la tierra de Neftalí era una región muy importante donde Jesús ministró y compartió muchas de sus enseñanzas. Y finalmente llega con José, y con José le dice, rama fructífera es José. Toda esta descripción que le hace a José es muy parecida, porque José tipifica a Jesús nuestro Señor. Y si ustedes ven que lo aborrecieron, le causaron amargura, pero dice ahí mismo que él se fortaleció, José, y es bendecido obviamente por sus dos hijos, ¿no? Dice, sus vástagos se extienden sobre el muro, o sea, sus dos hijos se extienden sobre el muro. Benjamín, ahí en la profecía, es el lobo arrebatador, o sea, se trata de una tribu con una reputación de fiereza. En fin, es un capítulo muy interesante que nos habla de la profecía, de lo que va a pasar con el pueblo de Israel, Dios cumpliendo su plan. Por último, termino con esto. Jacob al final de sus días reconoce, si ustedes ven el verso 24 y 25, le da 5 títulos a Dios. Le dice que es el poderoso del Dios de Jacob. Ya no dice de Abraham o de Isaac. Dice que Él es el pastor, roca de Israel, el Dios de tu padre y el todopoderoso. Al final Jacob llegó a conocer a Dios. En toda su vida batalló, pero en el final de sus días él llegó a conocer que Dios era estos 5 títulos que le dio. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros lleguemos a un conocimiento pleno de quién es Él.